Muchas gracias por permanecer en silencio con nosotras. Esto es un recordatorio de que pueden hacer lo que está a su alcance para poder lograr la justicia alrededor del mundo. Podemos hacer la diferencia incluso si pensamos que no es tan importante. Creo que todos podemos decir eso y si nos reunimos como comunidad para pedir justicia, podemos mantener nuestra propia unidad. Y creo que esa es una de las cuestiones más importantes para hacer hoy en día. Gracias, Alexis. Gracias, Luigi, por hacer este homenaje y reflexionar acerca de lo que está pasando en el mundo. Vamos a avanzar. Entonces, hoy vamos a escuchar a cuatro oradores. Queremos asegurarnos de cubrir todo el tiempo con estos oradores. Tenemos cuatro puntos principales. El primero es articular las acciones entre las geopolíticas, el clima y la seguridad. El segundo es entender los impactos de la geopolítica y de las políticas internacional sobre cambio climático. El tercero es a entender cómo se relacionan el cambio climático y la geopolítica. Tenemos oradores de Ucrania, de Palestina y de Sudán. Y el último es simplemente hablar acerca de las cuestiones que no están citadas aquí en la diapositiva, pero queremos hablar acerca de lo que vemos en las noticias y cómo podemos prepararnos para enfrentar las crisis mundiales. Vamos a continuar con la segunda diapositiva. Aquí tienen el orden del día. Tenemos a la doctora Darasi, tenemos a Ivegnia, Hassan Hamad, que es de Palestina. Y por último, también tenemos a Nisrin Esliam, que es un activista de Sudán. Estamos muy contentos de empezar y Luigi va a presentarles nuestra próxima oradora. Entonces, nuestra primera oradora es la doctora Danarasi Yaram, que nos va a dar una introducción al contexto global. Es profesora adjunta del Departamento de Geopolítica y Relaciones Internacionales y co-coordinadora del Centro de Estudios Climáticos de la Academia Manipal de Educación Superior en India. Es doctora en Geopolítica y Relaciones Internacionales por la MAEA. Sus principales campos de interés son la política y la diplomacia climática, la seguridad medioambiental, militar, la política medioambiental regional en Asia y la consolidación de la paz medioambiental. Es autora de Breaking Out of the Greenhouse y es una líder en India acerca de la diplomacia climática que fue publicado en 2021. Muchas gracias, doctora, por unirse. Y estamos muy contentos de tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias, Alexis y Luigi, por la presentación y también por permitirme ser oradora. Suena fantástico tener distintas voces y que haya tanta gente interesada en la justicia climática. Voy a tratar de mantener mi cámara apagada mientras presento por cuestiones técnicas. Cuando esté hablando acerca de cómo se conecta el cambio climático con la geopolítica, creo que algo importante para que entendamos aquí, un segundito por favor, es que a veces hablamos acerca del cambio climático de una forma desconectada con la geopolítica. Y hay muchas cosas que están pasando alrededor del mundo. Muchas veces hablamos acerca del cambio climático en términos globales. Hay muchas negociaciones que están sucediendo acerca del cambio climático. También hay problemáticas en distintas comunidades que son importantes para las comunidades y creo que la geopolítica está presente en todos los niveles. Creo que hoy sabemos lo que está pasando, como Luigi mencionó al principio.
Vemos muchas injusticias alrededor del mundo y el cambio climático está relacionado con estas injusticias. Vamos a empezar prestando atención a cuáles son los riesgos globales y cómo calificamos estos riesgos globales. Esto se habla normalmente en el Foro Económico Mundial todos los años y muchas veces ven que los riesgos a largo plazo 5 de 5 de los riesgos están relacionados con el cambio climático o con la degradación medioambiental. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Que a largo plazo estamos viendo muchos riesgos que serán muchos más grandes y los problemas serán muchos más graves. Hay muchas crisis alrededor de nosotros y cada una de ellas se relaciona. Entonces, aquí les muestro en esta diapositiva cómo los riesgos sistémicos se han vuelto parte del cambio climático y afectan distintas cuestiones en diferentes niveles, como por ejemplo la tecnología o cómo se usa la tecnología, cómo se desarrolla la tecnología, cómo los sectores productivos se ven afectados por el cambio climático, cómo las comunicaciones también se afectan. Entonces, hay distintos sectores que se ven afectados de igual manera por el cambio climático y esto es algo que tenemos que prestar atención. Entonces, en términos de impacto climático, creo que esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los impactos, en términos de efectos directos o indirectos y sistémicos. Aquí tienen distintas clasificaciones. Por ejemplo, podemos hablar acerca del aumento de de las temperaturas, de los tifones, de las inundaciones. Creo que esto afecta a la sociedad, a las economías y especialmente a los sectores vulnerables, como por ejemplo el sector agricultor, el de la pesca, el de la energía. Es algo muy importante al tener en cuenta porque el cambio climático afecta de forma diferente a distintos países y tiene este efecto triple en la vida de los humanos. También podemos ver el impacto en términos geopolíticos, por ejemplo, en cuestiones financieras, en cuestiones de comercio. Entonces, aquí tienen algunos ejemplos acerca de cómo el cambio climático incluso afecta a la estatidad en islas pequeñas, cómo impacta también la migración y la inhabitabilidad de estas áreas. Otra de las formas que podemos observar el cambio climático es cómo la degradación medioambiental en términos de biodiversidad está conectada con la inseguridad y con los conflictos en muchos contextos y tienen impactos negativos en los recursos naturales, en la seguridad para los humanos y también tienen un impacto en forma de cascada en la estabilidad de la sociedad, especialmente con las tensiones preexistentes que tienen algunas comunidades. Entonces, eso es solamente para establecer un contexto acerca de la geopolítica y el cambio climático, cómo se relacionan entre ellos. Y he tomado algunos ejemplos para entender cómo se relacionan particularmente teniendo en cuenta los intereses nacionales, los límites ecológicos, y no creo que esto sea algo que se suele respetar. De hecho, firmemente creo que no se respetan los límites y estamos viendo hoy, por ejemplo, que hay muchos países que están compartiendo ecosistemas interconectados. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las cuencas fluviales. Es muy difícil establecer un límite entre las naciones. Esto significa que debe haber una cooperación entre los países y que tiene que haber cuestiones transfronterizas que se deben acordar.
Por supuesto, hay acuerdos existentes, por ejemplo, entre India y Pakistán, que han debatido acerca de distintos recursos naturales. También sabemos algunos acuerdos que existen entre Bangladesh e India, en la parte sur de Asia. Todas estas cuencas fluviales tienen un impacto en las comunidades que dependen de este recurso. Algo que también debemos entender es que el cambio climático también está afectando el nivel de agua en estos ríos. Tienen un efecto en la variabilidad de los glaciares y en otras cuestiones. Entonces, cuando la geopolítica se relaciona con esta falta de cooperación entre los países, el cambio climático se vuelve un problema aún más grave, porque justamente no hay cooperación y no existe la cooperación que necesitamos entre las comunidades para frenar el cambio climático y la degradación ambiental. El otro aspecto que quiero comentarles es el problema entre el cambio climático y las Fuerzas Armadas. Creo que aquí tenemos que prestar atención que hay un problema de carbono y este es un factor que ya se conoce, emite gases de efecto invernadero. Pero entonces, incluso los militares, sin considerar el acuerdo de París, saben que emiten dióxido de carbono a la atmósfera. Y lo que no se está identificando es la cantidad de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera, por ejemplo, por los conflictos armados, como sucede en Ucrania. ¿Y quiénes son responsables de esas emisiones? Hay muy pocas milicias que declaran estas emisiones al resto del mundo. Entonces, este efecto también viene de la relación que existe entre la geopolítica y el cambio climático. También la militancia se presenta como un actor que necesita empezar a priorizar el cambio climático porque vemos muchos desastres humanitarios, especialmente aquellos que suceden debido al clima. Y debido a estos desastres hay que tener rescates, hay que tener refugiados y todas estas cuestiones son cuestiones que necesitan recursos, como por ejemplo aquellos recursos que tiene la OTAN para ayudar a las personas en estas cuestiones. Obviamente que no es fácil solucionar el problema de raíz y por mucho menos podemos solucionar el tema de las emisiones en la militancia, pero sí tenemos que pensar en un plan de acción para poder hacerlo. Voy a hablar acerca de otra área que vemos una vez más cómo estas cuestiones están interconectadas. Y vamos a hablar acerca de la transición energética. ¿Por qué la transición energética es tan importante cuando hablamos de cambio climático? Creo que esto es algo que tenemos que hacer de forma urgente. Estamos pensando en la transición energética porque la verdad es que es algo bastante importante cuando hablamos de cambio climático. Los minerales críticos que utilizamos hoy en día para producir energía son contaminantes. Hay muchos sectores que son dependientes de este tipo de minerales. Por ejemplo, también tenemos otro tipo de energía, como puede ser la energía solar, la energía eólica. Y una vez más, si vemos, prestamos atención a los debates que se sucedieron este último tiempo, sabemos que los Estados Unidos, con la nueva presidencia de Trump, está diciendo que el cambio climático no existe. ¿Y por qué hay tanto foco en los minerales? Porque los minerales se encuentran en el océano, en la minería, y esto tiene un problema bastante importante en términos de conservación de la biodiversidad. Es
un problema bastante importante que debemos sortear para dirigirnos hacia la dirección correcta. Hay debates similares en Ucrania acerca de sus reservas de minerales. Y una vez más, Estados Unidos está detrás de ello. Aquí tienen otros ejemplos. Tenemos el Triángulo del Litio en Sudamérica, que se comparte con Argentina, Chile y Bolivia. Hay muchos países por fuera de esta región que están interesados en estos recursos, especialmente aquellos dedicados al transporte por el tema de las baterías. Entonces, aquí vemos unos de los ejemplos de las industrias extractivas principalmente y siguen los mismos patrones que han existido en otras industrias extractivas. Y si nos vemos obligados a reducir el uso del carbón y la dependencia del carbón, esta transición no va a ser fácil porque hay asimetría de poder. Pasa lo mismo en Afganistán, que tiene muchos depósitos de cobre y litio. Por supuesto, muchos de estos recursos no son explotados, pero hay países que están interesados en la explotación de estos recursos, como por ejemplo China. ¿Qué es lo que está pasando en Afganistán con el régimen de los talibanes? Entonces, esta es una situación geopolítica bastante compleja. Otro de los países que he mencionado antes y me gustaría que presten atención una vez más es Congo. Por ejemplo, contribuye a más del 60% de la explotación del cobalto que se necesita para la transición energética. Muchos de los pueblos en Congo tienen acceso a la electricidad, pero no está relacionado con la justicia climática. Entonces, la transición energética es muy importante para frenar la injusticia climática. Entonces, aquí hay desigualdades en términos de energía, con el uso de estos minerales. También hay muchos países que se benefician de los usos de estos minerales más que otros, por ejemplo, Congo. ¿Qué es lo que obtiene su población a partir del uso de estos minerales? También hay jugadores externos que prestan atención a los recursos de distintos países a larga escala. Entonces, también las industrias extractivas están, bueno, ustedes saben, perpetuando estas injusticias que ya han existido. Otro de los ejemplos que quiero comentarles cuando hablamos de geopolítica es en el contexto de el Foro de las Islas del Pacífico. Estas islas tienen el uso exclusivo de la zona económica exclusiva y tienen también jugadores externos que quieren explotar estas tierras, como por ejemplo ustedes ven Australia, China, Estados Unidos, y pueden ver estas zonas económicas exclusivas tienen muchos recursos que incluyen minerales, que incluyen recursos para la pesca, y estos recursos son bastante solicitados para, por ejemplo, la seguridad energética, la seguridad alimentaria, y estas son cuestiones que tienen que estar presentes en conversaciones geopolíticas, porque por ejemplo, mucho de lo que quiere Australia es justamente un acuerdo con Tuvalu para explotar estos recursos. Entonces, Tuvalu está restringiendo el acceso a China a sus recursos. Entonces, muchos de los factores climáticos están relacionados con los pactos de seguridad. Y esta es mi última diapositiva, simplemente para mostrarles que en términos de geopolítica lo que vemos es que unos años atrás el Foro de las Islas del Pacífico ha declarado
una declaración de la continuidad de la estidad, porque muchos países podrían llegar a perder esa condición de Estado porque hay muchas normas internacionales que no reconocen el cambio climático como un problema, incluso aquellas que pertenecen a las Naciones Unidas. La condición de Estado debe ser protegida porque es de la única manera que podemos asegurar la justicia climática, no solamente en las islas del Pacífico, sino en otros lugares geográficos también. Y los estados tienen la obligación de respetar qué es lo que está pasando en el cambio climático, qué es lo que se decide en la Asamblea de las Naciones Unidas y cuáles son sus obligaciones. Entonces, aquí tenemos algunos mensajes positivos que quisiera compartir con ustedes. Entonces, en términos de avanzar estas conversaciones, aquí les quiero compartir estos mensajes positivos. No lo voy a decir una vez más, pero muchísimas gracias y gracias por su paciencia, por escucharme. Muchas gracias, Leaf. Esta información ha sido muy interesante. Había muchos temas que yo no conocía y también muchos temas de los que podemos sacar mucho valor. Y ahora quiero presentar a nuestra nueva panelista. Muchas gracias. Doctora, sí, es una buena manera así de empezar con la discusión. Y ahora es un placer para mí presentar a la doctora Evgenia Kopitsia, que es una colega mía en la Universidad de Oxford y que se especializa en Derecho Medioambiental, Climático y Energético desde las perspectivas internacional de la Unión Europea y de Ucrania. Se incorpora a la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford en abril de 2023 y sus investigaciones se centran en el cambio climático y los dilemas jurídicos del cero emisiones netas en la era de la policrisis. También es una profesora asociada a la Universidad Nacional de Derecho Yaroslav Mudry, donde dirige el Centro de Investigación Sustainable Development and Environmental Law y coordina el Centro de Transición Energética Europa-Ucrania, que es un consorcio internacional cuyo objetivo es impulsar la reconstrucción ecológica de Ucrania, así como de proporcionar apoyo para fortalecer la gobernanza, los marcos reguladores y los mecanismos de mercado de Ucrania en el ámbito de la energía, la sostenibilidad y la acción climática. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Eugenia, y ahora te damos la palabra. Muchas gracias por la presentación. No sé si pueden ver mis diapositivas. Genial, muchísimas gracias. Y gracias, Nasri, también por habernos dado un panorama tan completo de los retos en el mundo actualmente. En mi charla, yo quiero centrarme en el estudio del país del cual yo vengo y quiero empezar primero con una pregunta abierta. ¿Las cero emisiones netas pueden asegurar la paz? Por ello, el título de mi presentación es Más allá de la crisis. Para ello, me gustaría que ustedes, queridos participantes, miren las siguientes imágenes y que hagan una lluvia de ideas. Tomen una pequeña pausa y miren las imágenes y me digan cuál sería el vínculo entre la imagen que está en pantalla o las dos imágenes. A la derecha tienen la guerra rusa contra Ucrania, que empezó en 2014, y luego al lado izquierdo tienen los incendios forestales en California de 2024. Si pueden compartir sus ideas, ¿me pueden decir qué hay en común entre las dos imágenes? Pueden poner sus ideas en el chat. Voy a abrir el chat para ver. Muy bien, emisiones de carbono, inestabilidad, inseguridad, daños y pérdidas. Sí, las ideas son muy buenas. Catástrofes, incendios,
pérdida del sustento, sí. Ambos están en fuego, sí. Necesidad de ayuda humanitaria, sí, es completamente cierto. Una amenaza para la existencia humana. Emisiones de carbono, sí, gracias. Y podemos ver también lo que estaba en la presentación previa, degradación medioambiental, capitalismo, sí, me encanta que lo mencionen, porque cuando hablamos sobre esta inestabilidad y crisis, está este elefante blanco en la habitación. Genial. La idea que mencionan de las consecuencias, porque tenemos que hablar sobre el concepto de resiliencia y el marco de la resiliencia. Daño medioambiental irreversible, muy bien. Guerra, sí. Genial, las ideas que tienen son muy buenas. Monopolio de los recursos naturales, sí. Inacción política. Muchas gracias. Tenemos una audiencia que tiene muchos conocimientos, así que muchas gracias por la lluvia de ideas. Si surgen otras ideas, por favor, continúen compartiéndolas. Y todos tienen razón. Hay muchos puntos en común. Por alguna razón, los seres humanos no han prestado mucha atención a ello. Pero hay otro elefante blanco en la habitación, y estos son los combustibles fósiles, la energía. ¿Y por qué los combustibles fósiles? Porque la extracción de petróleo, de carbono y otros combustibles fósiles acarrean mucha destrucción y podemos verlo en muchos conflictos mundiales que han tenido lugar en el siglo XXI. Podemos ver también que está presente en la destrucción de las comunidades indígenas en Nigeria y en los conflictos en Mozambique, en la guerra civil en Sudán y también en la invasión actual de Rusia en Ucrania. Y este tema es muy importante para estudiar desde un punto de vista académico. Podemos ver que la energía siempre ha sido un recurso que permitía que la humanidad prosperase. Asimismo, la energía ahora es fuente de crisis climática, de injusticia y de desigualdad. Y si damos un vistazo a esta tabla, pueden ver las emisiones que tenían lugar desde el siglo 90 hasta más recientemente, o en 1850 hasta más recientemente, y pueden ver los países que están en la parte superior de la clasificación, que tienen grandes emisiones cumulativas. Son Estados Unidos, China y Rusia. Cuando miro estas tablas, estos cuadros, mi mente siempre me dice, espera, hay algo aquí. Y se ven los combustibles fósiles no solo como la fuente de la crisis climática, pero también como fuente de las guerras actuales y también como el retroceso de la democracia. Esta relación entre la dependencia de los combustibles fósiles y las instituciones democráticas es clara. Y es interesante ver que los países que tienen ma- ma- mayores cantidades de combustibles fósiles tienen un puntaje de democracia más bajo. Así que podemos ver cómo las instituciones democráticas se socavan cuando hay esta dependencia de los combustibles fósiles. Y aquí me gustaría también hablar sobre el declive democrático de Estados Unidos. No tengo que explicar aquí, creo, cuál es el factor de tendencia, este factor Trump. Y cuando tenemos las políticas de Trump que favorecen la expansión de los combustibles fósiles, podemos ver el vínculo entre
las preocupaciones democráticas y sobre el Estado de Derecho. Los combustibles fósiles no son únicamente la única fuente del cambio climático, sino que son fuente de guerra. Y cuando empezó la invasión en 2022, se publicó el siguiente artículo en The Guardian. Y el científico, la científica ucraniana de la época, en febrero, estaba presente en una reunión de la IPCC, el panel intergubernamental sobre cambio climático, y ahí ella dijo, esperen, esta guerra es una guerra de combustibles fósiles. En 2021, el Instituto Fines de Asuntos Exteriores publicó en un informe que esta transición del occidente de combustibles fósiles, una economía avanzada en ellos, hacia una economía basada en la energía renovable, puede aumentar las sospechas del liderazgo ruso sobre la política climática global. Podíamos ver también cómo el aumento de las fuentes de energía renovable podían llevar también a una economía energética descarbonizada que Rusia vería como una amenaza importante para sus ingresos de exportaciones, por lo que haría que también sería una amenaza para la seguridad económica y política rusas. Esto era algo que se mencionó ya hace años, pero que no era tan claro para todos. La dependencia del precio o este ciclo vicioso puede ejemplificarse así. 7 billones de dólares se gastaron de manera global en subsidios a combustibles fósiles en 2022, mientras que Rusia seguía ganando subsidios de 800.000 millones de euros en ingresos de sus exportaciones de combustibles fósiles desde el inicio de la guerra con Ucrania. El dinero hab- hizo posibles la militarización y también la agresión continua de Rusia. Pero eso no es todo. Por ejemplo, Bélgica, que es un país que también asignó aproximadamente 350 millones de euros en ayuda humanitaria a Ucrania y al mismo tiempo invirtió miles de millones en el gas natural licuado en Rusia. La Unión Europea también en 2023 gastó 8.300 millones en esta GNL rusa y también lo facilitaba en China. Pero otras cifras son incluso peores y más claras. Un ciudadano europeo promedio ha pagado más de 500 euros por combustibles fósiles rusos desde la invasión. Con el tracker de combustibles fósiles rusos, esta página web, podemos medir todos centavos, todos los céntimos que se gastan y que se envían a la máquina de guerra rusa. Esto sigue ocurriendo desde en la introducción de sanciones contra Rusia. Aquí podemos ver quiénes compraron los combustibles fósiles. En la parte, en primer puesto está China también, luego está India también, pero hay también países de la UE que siguen haciendo lo mismo. Y a pesar de toda la reacción en contra la agresión rusa, las medidas de los países o las medidas políticas siguen siendo contradictorias. De manera pública condenaban las acciones de Rusia, pero estas naciones seguían dando apoyo financiero mediante las compras de combustibles fósiles. Si los Estados miembros de Estados Unidos ganan, gastan por lo menos esta cantidad de dinero en soluciones verdes, mientras dicen que no es posible hacer una transición de los combustibles fósiles rusos,
Si la misma cantidad de dinero se usara de otra manera, esto es lo que la Unión Europea podría haber tenido. Más de 2.000 2 millones de casas solares, también cam- campos de fútbol o terrenos de fútbol con paneles solares, más casas con buen aislamiento, más bombas de calor, entre otras cosas. Al contrario, la guerra de Rusia contra Ucrania ha seguido siendo financiada por el dinero mediante combustibles fósiles y sigue causando un daño sin precedencias, no solo para Ucrania, sino como para Europa y todo el mundo. Si pueden ver aquí el diagrama de la tasa de pobreza en Ucrania, podemos ver el efecto dominó desde la invasión rusa en la economía global, algo que realmente mermó la seguridad alimentaria en todo el mundo. Y acá tampoco tomamos en cuenta las grandes pérdidas humanas en Ucrania, pero eso es solo una pequeña parte de lo que representa esta dependencia de los combustibles fósiles y la guerra de los fósiles. La reconstrucción de Ucrania será uno de los retos multilaterales más grandes del siglo XXI y los costos son estimados actualmente a 500 500.000 millones de euros, que es 2,8 veces más el PIB estimado de Ucrania para 2024. Pero más allá de la reconstrucción física, hay mucho más para las personas, la restauración de la justicia, los esfuerzos de la consolidación de la paz. Podemos ver que esto va más allá de una reconstrucción física. Tiene que abordar también la renovación medioambiental, social y económica. Aquí estamos hablando sobre el clima y la geopolítica, pero también tenemos que recordar que la naturaleza ha sufrido mucho. La naturaleza es la víctima silenciosa de la guerra. Esta fue una idea que se publicó mucho en los medios desde el punto de vista de las guerras en Ucrania, en Sudán y en muchas otras partes del mundo. En lo que respecta a Ucrania, el daño medioambiental actual ya tiene un costo total de 200.000 millones de dólares. Más del 20% de los bosques de Ucrania han sido quemados por distintos cohetes y proyectiles. Y esto va a demorar 10 años para restaurar y décadas o siglos para renovar. Ucrania es el país que recibe eh, minas más, bombas de minas de más que desde la Segunda Guerra Mundial. También el 30% de la tierra agrícola en Ucrania no ha sido cultivada en 2023 debido al tema de las bombas. Y algo que también mencionó la panelista previa, la guerra siempre es un factor vinculado con el cambio climático. Y desde diciembre de 2024, las emisiones de gas de efecto invernadero vinculadas con la guerra llegaron a 175 millones de toneladas de CO2, que equivalen a las emisiones de CO2 de un país como Bélgica. Y como el actual régimen medioambiental del mundo no tiene medidas de rendición de cuentas para las emisiones relacionadas con conflictos, por ahora. Este es un informe que se publicó en febrero de 2024 y habla sobre las emisiones GI vinculadas con la guerra y también que van a vincularse con la reconstrucción y la restauración. Otro tema que me gustaría mencionar es como la energía es una fuente de injusticia climática y de guerras, y también se ha convertido en un objetivo. Desde 2022, las Fuerzas Armadas rusas han tenido como objetivo atacar
las- la infraestructura energética. En 2022 y 2023 atacaba sobre todo sistemas de distribución y en 2024 tuvo ataques estratégicos en las plantas energéticas. Antes de 2022, Ucrania podía generar 32 gigawatts de poder y ahora solo puede producir 9 gigawatts. Estas son las instalaciones que han sido blanco y tenemos 2,5 millones de hogares que siguen viéndose afectados. Ucrania ha estado en el centro de estos problemas y sigue luchando por la democracia, así como para los valores europeos, pero al mismo tiempo ha demostrado una gran resiliencia. También ha tenido mucho apoyo de los países europeos. Ucrania siempre ha tenido este privilegio, pero el pueblo ucraniano también ha mostrado una resiliencia sin precedentes. Y los ataques, frente a estos ataques continuos, Ucrania ha logrado como Estado proveer a sus ciudadanos electricidad y calefacción continuos. Pero todo esto se vincula con las lecciones que quiero que tomen de esta presentación. Las preguntas o las lecciones más bien que el mundo civilizado debería tomar en cuenta. Primero, que las infraestructuras basadas en combustibles fósiles centralizados son vulnerables, que luego los sistemas energéticos tradicionales son inseguros y que los sistemas de energía renovables puedan asegurar la seguridad energética y acelerar los esfuerzos por hacer la transición a cero emisiones netas. También las plantas de energía renovables pueden tomar solo 3 horas reemplazar, por ejemplo, un panel solar, lo cual es muy diferente de una planta solar, donde puede demorar 7 años en construir y para renovarla 3 años. La lección aprendida de Ucrania y de los países en conflicto es que la transición energética no es un lujo. En Ucrania no tenemos este lujo del tiempo, pero tampoco nadie más en el mundo. Estos son ejemplos optimistas de cómo se lleva a cabo la transición energética durante la guerra. A pesar de esta fase activa de la guerra, Ucrania logró lanzar una comisión de 1,6 gigawatts de energía renovable. Esto incluye instalaciones solares para hogares a nivel comercial, también para servicios y así como pequeños proyectos hidráulicos, eólicos de biomasa. Ucrania ha instalado más poder eólico que antes, o turbinas eólicas marinas sobre todo. Estos son algunos ejemplos. No sé si me queda tiempo todavía. Sí, no sé si puedes terminar pronto. Sí, no hay ningún problema. Estos son los ejemplos sobre cómo se hizo la transición energética en Ucrania y acá están los paneles solares instalados en hospitales, en escuelas. Estos son las escuelas, los hospitales, los paneles solares que estaban en los jardines, en los patios de los edificios. Ese también es un bloque de apartamentos en Kiev con paneles solares que se instalaron durante el apagón. Acá también hay un ejemplo de Svitlana Krakowska, quien es la mejor científica climática en Ucrania. Acá también tienen el ejemplo de los hospitales que están equipados con paneles solares para continuar con las unidades operativas durante los cortes de energía o de electricidad. Y la transición energética ha mostrado ser un pilar para la resistencia de Ucrania y un modelo para el mundo. Y Ucrania puede ofrecer lecciones al mundo occidental desarrollado. Y para concluir de verdad,
las lecciones aprendidas son que la seguridad energética y la resiliencia están íntimamente relacionadas, que hay una necesidad de dejar de lado la dependencia a los combustibles fósiles, que tenemos que tener un enfoque de seguridad energética de abajo hacia arriba y que tenemos que saber que esta agenda climática no es un lujo, sino que es una necesidad. Eso es todo lo que quiere decir, pero les puedo compartir después las diapositivas y también, una vez más, hacer la pregunta si las cero emisiones netas pueden ser algo inclusivo, justo y que pueden ofrecer una recuperación. A mí me gustaría decir que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eugenia. Es muy genial escuchar sobre tu trabajo y muchas gracias por terminar con estos ejemplos de la resiliencia ucraniana y estas imágenes de paneles solares. Es realmente un placer ver todo eso. Les quiero recordar que durante el replay pueden ver bibliografía sugerida y también enlaces de nuestros panelistas, así que si quieren saber más sobre, por ahora, el trabajo de Evgenia, así como de Nasri y los demás, pueden hacerlo desde ahí. Y ahora, si están viendo este video con los subtítulos, pueden asegurar de que lo sigan haciendo en inglés porque si cambian de idioma, ustedes lo cambian también para todos los otros participantes. Al final vamos a tener 15 minutos para separarnos en salas pequeñas y esto va a dar tiempo a los participantes de compartir sus ideas. Así que por favor cambien su nombre para incluir también la sala de la cual quieren formar planta. Luigi, te doy la palabra. Muchas gracias. Ahora tenemos a nuestro tercer panelista, Ghassan Hamad, y es un placer para mí presentarlo porque es alguien que me ha inspirado mucho a nivel personal. Así que Ghassan es también una persona que trabaja en la parte de la intersección de tanto las distintas tipos de geopolíticas y también nos quiere hablar sobre cómo transformar los bioproductos con en materiales biodegradables, entre otros, y también se enfoca en levantar la voz y la resiliencia de las comunidades resilientes. Ahora te doy la palabra, Hassan. Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Yo ya había participado en este grupo anteriormente y realmente me permitió abrir los ojos de muchas maneras y realmente quiero que tomen esta capacitación como un momento de diálogo abierto y que realmente hagan las preguntas que puedan para ayudarlos con sus esfuerzos de activismo. Ahora quiero hablar sobre algo que viene de mi experiencia personal. Le doy las gracias a las panelistas previas por haber un poco mostrado cuál es la relación entre la geopolítica y el cambio climático y quiero empezar a hablar sobre las personas como activistas del clima y también ver cuáles son los problemas con los que lidian y cómo nos conectamos, así con el poder, con la política, con la geografía. La manera mediante la cual analizamos estos temas cambia la manera en la cual hacemos trabajo de incidencia. Y bueno, yo tuve muchos problemas, perdí a muchos miembros de la familia y amigos debido a la guerra. Y también he visto a muchas personas muy apasionadas que quieren ayudar a mi pueblo. Y muchas veces el trabajo de ayuda para Palestina y para Ucrania a veces deja de lado a las personas. Veamos la primera diapositiva, por ejemplo. Lo que vemos aquí es lo que pueden llamar refugiados climáticos y la imagen en la derecha es una mujer que está en Gaza, que está con su hijo y que está buscando comida. Lo que yo veo en esta imagen y realmente quiero que vean
esta diapositiva. Eh, Hay que pensar en los expertos en geopolítica y luego en las personas que ven estas imágenes. Yo he perdido muchísimo. He perdido negocios, mi carrera, muchos recursos y miembros de mi familia. Pero realmente les quiero decir que la mujer a la derecha sabe mucho más sobre geopolítica que yo. Siguiente diapositiva. Muy bien, entonces la forma en que pensamos la geopolítica, pensamos en estados de personas y pensamos a las personas como números. Pensamos en el conflicto de Israel con Palestina o en el de Rusia con Ucrania y todos estos números de gobiernos, este estilo de guerra que están peleando entre ellos, que porque quieren más Estado, más territorio, quieren expandirse. Pero en muchas de estas conversaciones se pierde la importancia para la gente. Se mataron muchas personas en Gaza con ataques aéreos. Entonces, lo que nos acordamos al día siguiente es de la tierra, pero no de la gente, no de las familias que se destruyen, no de la pérdida de su hogar, de su tierra, de la memoria de los niños y de las niñas, de la habilidad para volver a la vida normal. Y esto es algo que quiero que prestemos atención cuando pensamos en la incidencia. Vamos a hablar ahora acerca de qué es la geopolítica. Voy a hablar más tarde acerca de por qué debemos preguntarnos qué es la geopolítica y quién cuenta y qué cuenta como geopolítica. Entonces, la geopolítica tiene que ver cómo se usan los recursos, las fronteras, los recursos naturales por los actores poderosos y cómo ellos presionan hacia sus intereses hace a través de sus límites nacionales e internacionales. Entonces, la pregunta que debemos hacernos cuando hablamos de geopolítica es ¿quién, qué estado, qué recurso, dónde está ese recurso y por qué ese estado ha obtenido ese recurso o ocupado ese recurso? Y lo que estoy tratando de hacer es que cambiemos la perspectiva cuando nos preguntamos acerca de lo que es la geopolítica. Quiero que pensemos en a quién protegemos, qué pueblo está sufriendo, de quién estamos escuchando los testimonios, qué podemos hacer desde la geopolítica para ayudar a estos conflictos. Entonces, por ejemplo, un libro de texto diría que ¿quién controla el agua? ¿Es Egipto o Etiopía? Pero no nos preguntamos quién recibe un beneficio económico de esa decisión geopolítica. Entonces, lo que quiero es que cambiemos esta perspectiva, que tengamos una visión mucho más comprensiva. Cualquier proyecto que reclame un pedazo de tierra o que, por ejemplo, planten muchos árboles para contener el carbono, tenemos que pensar de quién es esa tierra, cuál es el efecto, el lado B de ese proyecto en términos a comunidades. Por ejemplo, cuando hablamos de los minerales que se necesitan para las baterías, ¿qué pasa con las personas que trabajan en la mina? Entonces, tenemos que pensar que las personas que se ven más afectadas con las decisiones geopolíticas, que son vulnerables al cambio climático, tienen que defenderse por sí mismos en términos de justicia. Entonces, necesitamos cambiar esa perspectiva. Entonces, ¿qué cuenta como geopolítica y por qué es importante que nos preguntemos esto? Bueno, primero que nada, el cambio es lo que vemos. Vemos las Fuerzas Armadas, vemos los líderes, vemos luchas por sobre la propiedad,
vemos intereses individuales, si prestamos atención a los pueblos y cómo se vive la política a través de sus cuerpos en su día a día, por ejemplo, la mujer en la primera diapositiva, cuando pensamos en eso, en el conflicto de Palestina con Gaza, pensamos en esa vulnerabilidad que tiene para alimentar a su hijo. Y cuando pensamos acerca de la ocupación militar en la franja de Gaza, pensamos acerca de cómo esto moldea la realidad de los adolescentes palestinos. Entonces, si prestamos atención a estas cuestiones, estamos empezando a ver el contexto completo. Una de las cuestiones más importantes es quién tiene la posibilidad de hablar realmente. ¿Solamente los diplomáticos o los expertos militares? ¿O tenemos la posibilidad de escuchar a las personas normales? Yo vengo de una comunidad marginalizada, fui a la universidad, estudié inglés, pero mucha gente de mi barrio no tuvo esa posibilidad. Y creo que muchos de las personas que viven en mi comunidad no piensan ni siquiera en la posibilidad de defender sus derechos, de hablar de geopolítica y de alzar su voz. Entonces, cuando nos empezamos a preguntar cuáles son los puntos que están dentro de nuestro cuerpo, cuando pensamos qué significa la seguridad, es muy difícil hacerlo si estamos bajo la ocupación o esta pregunta es muy difícil que la hagamos si no nos escuchan. Por ejemplo, aquellos hacedores de política pueden hablar acerca del control de las fronteras. Esto pasa en Palestina, ¿no? Pero bueno, si una mujer da a luz a un niño en cualquier lugar porque no tiene la posibilidad de ir a un hospital, sabe mucho más de geopolítica que yo. Cuando, por ejemplo, una ambulancia se para en la calle para poder revisarla, esto es un claro ejemplo de la experiencia de vivir con ocupación militar. Por ejemplo, los niños en mi barrio que están experimentando diferentes niveles de violencia, también son expertos en esto y tenemos que prestar atención a esas experiencias. Entonces, lo último que tenemos que pensar es qué cuenta como geopolítica. Entonces, si prestamos atención a lo que es la geopolítica desde un punto de vista tradicional, podemos decir que hay acuerdos que se negocian entre políticos, pero tener en cuenta a las personas como un jugador principal en la geopolítica es importante. ¿Cómo podemos mejorar su vida? ¿Cómo podemos asegurarle el acceso al agua, al alimento? ¿Cómo podemos asegurar que la calidad de aire sea buena para ellos, para vivir? Próxima diapositiva. Entonces, de esa perspectiva, creo que quiero comentarles acerca de lo que podemos hacer cuando estamos hablando de geopolíticas y cuando estamos tratando de defender a aquellos que son más vulnerables. ¿Cuál es la dirección? Y yo la que elijo personalmente es la geopolítica feminista. ¿Por qué? Porque yo creo que esta área, esta corriente está dentro de lo que es la geopolítica, pero desde un lado crítico. ¿Por qué? Porque nos volvemos críticos del poder, es decir, ¿quiénes son los que arman la geopolítica desde un nivel estatal y quiénes son los afectados con este desbalance de poder? Entonces, eso es lo que queremos, cambiar el foco. Vemos el cambio climático.
vemos los conflictos, vemos la deficiencia en los alimentos, vemos los traumas como los eventos más importantes en geopolítica y también vemos las cuestiones invisibles del día a día que vienen como consecuencia de los conflictos geopolíticos. Entonces, algo del más importante cuando hablamos acerca de las decisiones es tener en cuenta el día a día de las personas, cómo afecta el día a día este conflicto eh, de geopolítica, por ejemplo, con Gaza y Palestina. Muy bien. Entonces, la forma en que analizamos la geopolítica desde un lado feminista es, primero que nada, prestar atención a la escala. Cuando hablamos de la escala, queremos decir que estamos prestando atención al poder y tenemos que prestar una atención mucho más detallista en cómo pasa esta transferencia en los palestinos, cómo las personas se organizan para cocinar, por ejemplo. Algunos pueblos en Gaza han desarrollado nuevas formas de cocinar arena para poder conseguir alimento. Entonces, tenemos que poder también prestar atención a toda la imagen completa, por qué las personas en Gaza están viviendo de esta manera, por qué hay deficiencias alimentarias. También debemos tratar de alguna manera, cuestionar lo público y lo privado. ¿Por qué? Porque no hay una política tradicional que incluya nuestra vida privada, sino que estamos discutiendo las cuestiones públicas, por ejemplo, el manejo de recursos. Entonces, lo que hace la geopolítica feminista es cuestionar esto. Por ejemplo, la vida privada de una familia en Gaza, cómo puedo obtener agua, cómo puedo llegar a tener una salud mental y física buena, se considera como algo privado, pero no es algo privado, es algo público. Estos eventos deben ser públicos, tanto como, por ejemplo, las cuestiones de límites, las cuestiones de política. Porque, ¿y por qué no es así? Porque se dice que esto afecta la vida privada de las personas, pero esto es algo que tenemos que cuestionar. No debe haber una división entre lo que es público y lo que es privado. Todo es político. Y lo último que quiero decirles es que debemos entender qué es lo que significa la seguridad. ¿Seguridad para quién? ¿A qué costo? ¿Y para qué? Vamos a avanzar a la próxima diapositiva, por favor. Próxima. No. La próxima. Muy bien. Cuando hablamos acerca de la seguridad, creo que hay un problema para encontrar la diapositiva, pero cuando hablamos de seguridad, tenemos que cambiar el foco y no pensar simplemente en los límites nacionales, sino pensarlo de forma más comprensiva. Por ejemplo, los estados se preocupan por proteger sus propias fronteras, pero cuando hablamos acerca de la seguridad, tenemos que incluir la seguridad medioambiental, económica, social y también en términos de salud, porque esto afecta a las personas, los actores nacionales, los diplomáticos, los individuos y los movimientos juveniles y las ONG, las herramientas que se utilizan para manifestarse en términos de seguridad, el poder de la militancia, las alianzas, las fronteras, las agencias que intervienen.
cómo aceleran estos movimientos, estas luchas en términos de seguridad. También debemos hablar acerca de la seguridad nacional con la invasión de armas, qué destructivo que es esta práctica. Tenemos que hablar de pandemias, de migración, de cambio climático. Entonces, para resumir todo esto, una vez más, quiero que pensemos cuando, por ejemplo, leemos las noticias, cuando hablamos con personas, quiero que hagamos tres cosas. Primero, reconocer que hay un manifiesto de violencia acerca de una vulnerabilidad climática y también hay cuestiones de género, hay cuestiones sociales. No tenemos que esperar a que sucedan grandes guerras. Lo segundo es que tenemos que recentrar quiénes son los actores importantes. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva desde los políticos hacia la gente normal. Y lo último, tenemos que tratar de defender estas comunidades, de representar estas comunidades. Y no debemos solamente incluir estas comunidades en simplemente debates acerca de geopolítica y cambio climático. Tenemos que asegurarnos que ellos sean los líderes de estos debates, porque son los que lo experimentan en primera persona. Muchas gracias, Hassan, y gracias por compartir tu corazón con esto. Creo que has dicho todo lo que necesitábamos escuchar. Creo que tu experiencia es más que tu aprendizaje. Entonces, muchas gracias por eso. Fue increíble. Alexis, gracias, Hassan. Muchas gracias. Entonces, vamos a presentar a nuestra última oradora. Nisren es una joven líder sudanesa y presidenta de la Organización Juvenil Sudanesa sobre Cambio Climático, una organización dirigida por jóvenes que se ocupa de cuestiones climáticas. Como activista y negociadora climática, aboga por la paz, la democracia social, la justicia y los derechos humanos. Para ello, participa activamente en los medios de comunicación. Por ejemplo, compartió sus experiencias de huida de conflicto, la hambruna y la falta de agua y electricidad en Sudán y pidió la paz en la sesión número 79 de la Asamblea General de la ONU. Es licenciada en energías renovables por la Universidad de Jartum y actualmente trabaja y aboga por la paz, la democracia social, la justicia y los derechos humanos. Hola a todos. Es un placer estar con ustedes hoy. Disculpen, estoy en mi carro porque hay una llanta que se pinchó, pero bueno, muchas gracias a los panelistas que han hablado hasta ahora porque realmente me ha interesado escuchar cómo el conflicto y el cambio climático y el medio ambiente tienen un punto de intersección con, así como con la situación actual en sus países. La situación de Sudán no es muy diferente a lo que compartieron los colegas y panelistas. Me parece que ha habido mucha atención mediática del conflicto en Ucrania y Palestina y había recursos y una voluntad para estudiar el impacto medioambiental de las guerras en estos dos países. Muy desafortunadamente en Sudán la cobertura mediática no es igual y Sudán se conoce por ser un país que ha tenido una larga historia de guerras. Así que no he enviado estudios específicos que estudien el impacto de la guerra en el país. Lo que quería mostrarles es lo que pasó en la última temporada de lluvias en julio 2024.
Como se mencionó al inicio, Sudán atraviesa una guerra de 2 años, está por iniciar su tercer año y hay muchas consecuencias vinculadas a la guerra. También ha habido un repunte de la cólera. Desafortunadamente, el conflicto también significa que tenemos 9 millones de refugiados y personas desplazadas en Sudán. Y en la última temporada de lluvias también hubo muchas inundaciones y desafortunadamente las inundaciones dañaron muchas áreas donde las personas desplazadas se encontraban y muchas personas perdieron sus hogares. De los 9 millones que teníamos, se convirtió en 11 millones, no solo por el cambio climático, por la guerra, sino también por el cambio climático. También hubo muchos centros de cólera que se inundaron, así que pueden imaginar todos los desechos químicos que han sido dispersados, también como había una pérdida de la vivienda y también las habitaciones de los pacientes fueron inundadas. Y actualmente estamos experimentando el brote de cólera más álgido que hemos tenido desde hace mucho. Luego también la inundación que tuvimos el año pasado ha sido más grande que el tamaño del país de Alemania. Sudán es un país grande, pero hubo un espacio más grande que Alemania el año pasado. También hay muchas otras zonas que han sido inundadas o se inundaron y hay muchas personas desplazadas y refugiados que tuvieron que desplazarse a otro lugar. Desafortunadamente perdieron todo lo que poseían. Así que imaginen perder todo lo que tienen debido a la guerra y que luego tienen que escaparse a otro lugar y que un año después tienen que escapar a otro lugar y tienen que tratar de construir una nueva vida y tratar de lidiar con las consecuencias y una vez más pierden las cosas, incluso si logran escapar a sus casas debido a las inundaciones. Y todos los mecanismos de ayuda que recibimos durante la guerra no eh, tomaron en cuenta el clima. Y también las medidas de ayuda para las personas desplazadas tampoco. Había un centro de ayuda que se construyó sobre una zona afectada por la inundación. El tipo de ayuda era diferente al que se necesitaba en esa época. Por ejemplo, no se tomó en cuenta el impacto de la cólera y también había una gran cantidad de mosquitos debido a la gran cantidad de agua y debido a eso hay también una concentración de mosquitos, entre otros problemas. Uno de los impactos actuales en Sudán, y me parece que mis colegas de Ucrania también lo mencionaron, es el efecto de la biomasa como combustible. Desde el inicio de la guerra hemos perdido más de un cuarto o 25% de nuestros bosques, de nuestros espacios verdes, debido a la deforestación. Y se usaron los árboles también para uso de combustibles y esto tiene un gran impacto. Hay menos bosques, así que hay menos carbono que se envía. Luego se utilizan los árboles para generar energía, para la comida, para poder hervir el agua porque no había sistemas de purificación y eso tuvo un gran impacto en una desforestación masiva, así como también una gran desertificación, procesos de desertificación. Ahora, a 11 kilómetros al sur, tenemos básicamente un desierto, porque ahora que hay menos áreas verdes, hay una mayor cantidad de áreas que son desiertos. Y lo que yo quería decir hoy es que tener datos es muy importante. No tener datos suficientes hace que no sea fácil crear intervenciones
pertinentes. Y hay también algo importante es que lo que ocurre con los países en conflicto tiene que ser tomado en cuenta para el cambio climático porque no es solo decir, estos países están teniendo problemas y hay que dejar que piensen en el cambio climático el próximo año. El cambio climático tiene que estar como una de las mayores prioridades de un país, porque el gran problema que tenemos aquí, por ejemplo, es el cambio climático. También es importante reconocer que el cambio climático no reconoce fronteras, afecta a muchos países, así que es esencial tener la cooperación bilateral y regional. Me parece que otro punto importante es que siempre habrá una necesidad de innovar y que la invasión está ahí y que hay ayuda si las personas pueden comunicar sus necesidades. También se dijo que hay que tratar de ayudar más áreas y nosotros somos un país que está en competencia con quién va a recibir más cobertura mediática hoy. No se trata de encontrar la nueva medicina, sino saber cuántas víctimas tenemos, cuánta ayuda recibimos, cuántas bombas se han lanzado. Y me parece que la humanidad tiene que ir más allá de esta etapa. Actualmente estoy tratando de crear un consorcio de jóvenes activistas, KIALAB, que es Youth Alliance for Local Protection and Peace. Estamos reuniendo personas de 27 países y son los países con el mayor grado de vulnerabilidad, pero también tuvieron un puntaje alto en temas de inestabilidad o bajos y bajos en paz. Así que tal vez actualmente tienen una situación de conflicto o la tuvieron. Son personas que vienen de todas partes, Afganistán, Bangladesh, Medio Oriente, África, Venezuela, Colombia. Todas las personas que participan dicen siempre lo mismo. Hay cuatro categorías en las que se enfocan las personas en ese país. Uno, acceso a plataformas internacionales, así como conferencias internacionales, porque tienen problemas con sus visados. También el acceso a los medios de comunicación, porque es importante para ellos compartir su parte de la historia y cómo piensan sobre estos problemas. Luego, el acceso a la tecnología, porque la tecnología es importante y a veces hay sanciones debido a los gobiernos y hay falta de acceso a la tecnología climática y este es un gran problema. Y luego también está el acceso a las finanzas. Y seguimos con la misma idea, que los jóvenes no reciben suficiente finanzas para el clima. El porcentaje es 1 por 17. Un país en desarrollo obtiene 17 dólares, mientras que un país desarrollado obtiene 17 dólares y un país en desarrollo solo $1. Y tenemos que realmente tratar de mejorar esto. Y si creen que en las personas aquí presentes que sus países o que ustedes, sus organizaciones pueden participar por favor envíenme su información porque los países en conflicto importan, siempre se nos martiriza y no recibimos el apoyo necesario y siempre disculpen, acá está mi hijo que quiere entrar en la llamada también. Disculpe acá. Tenemos la cereza del pastel, que es él. Y bueno, por favor, traten de hablar sobre los países en conflicto siempre y también hablen sobre cómo pueden ayudar a estos países, porque así a veces concientizar a las personas sobre lo que ocurre en un país es importante, pero también es importante concientizar por los cambios climáticos en esos países. Muchísimas gracias, Nisrin. Muchas gracias por tu excelente presentación. Y es bueno también que nos hayas invitado para
las personas que se unen a la llamada y que tal vez quisieran participar contigo. Y Evgenia, quisiera saber si te puedes quedar un poco más, porque hay muchísimas preguntas que hay para cada uno de ustedes. Así que le pido a Luigi que haga la primera pregunta para Dana Sri. Sí, la primera pregunta es cómo encontramos un equilibrio entre los temas como la búsqueda de minerales en el océano y también el cambio climático y la geopolítica. ¿Y nos podrías decir qué discusiones tienes respecto a los pros y los contras de esto? Gracias por la pregunta. Es una pregunta, en verdad, de $1 millón. Es una pregunta muy, muy importante. Se está hablando cada vez más sobre la importancia de los arrecifes y también de la minería en el fondo del mar. Actualmente no ha empezado, pero está evolucionando la tecnología relacionada con ella y hay muchas industrias y muchos países que están mostrando más interés que lo hacían antes. Y la minería en el fondo del mar ya ocurre en muchos lugares. Ocurre en las aguas de cada país. Y ahora se quiere también hacer este tipo de minería en aguas internacionales y hay también un tema legal de por medio para decir cómo esto va a ocurrir. Y hay muchos países que están siendo precavidos con esto porque no se sabe muy poco de lo que está ocurriendo cuando hay minería en los fondos marinos. No se sabe cuáles son los efectos de los gobiernos o los impactos sociales y muchos otros sectores de los que dependen sus medios de vida. Así que es importante tener esto en cuenta. Debido a la falta de conocimiento, es importante que veamos esto como un problema que puede acarrear muchos más problemas. Actualmente es un tema muy polémico. Hay muchos países que están a favor de la minería de los fondos marinos porque es una oportunidad del desarrollo económico. ¿Del desarrollo para quién? Esta es otra pregunta, pero es un tema que interesa a muchos países y que podría proveer oportunidades económicas. Hay muchos países que han pedido una moratoria para ella. La, las conversaciones que he tenido hasta ahora son bastante controvertidas, bastante opuestas, porque actualmente la minería de fondos marinos es algo muy caro, todavía no todos van a tener acceso a ella, pero si queremos explicarlo de manera más estructural, los países más grandes que tienen más dinero van a poder tener un mayor poder de decisión y también saber cuáles son las reglas del juego, ¿no? Porque ellos tendrán más poder en el momento de las negociaciones. De momento tenemos que ser muy cuidadosos sobre cómo se van a realizar las conversaciones y también ver cuál es el efecto para las poblaciones vulnerables y también cuál es el razonamiento científico detrás. La minoría terrestre va a ocasionar tal vez más contaminación que aquella del mar. Ese es un argumento que se usa, pero es uno muy extraño cuando realmente no conocemos mucho sobre lo que hay en el fondo del mar. Me parece que esto es algo que deberíamos explorar. Muchas gracias. Y sobre todo con estos nuevos descubrimientos que se han hecho en los últimos meses, con que se ha encontrado oxígeno también. Así que muchísimas gracias por la respuesta. Te doy la palabra, Alexis. Muchísimas gracias. Evgenia, tenemos una pregunta para ti. ¿Cómo podemos descentralizar los sistemas actuales que son controlados por actores privados muy grandes? ¿Estamos descentralizando el poder o también la infraestructura? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta y he recibido muchas, muchas preguntas y realmente me inspira mucho ver este interés. Son preguntas muy, muy detalladas sobre el tema y prometo que después voy a tratar de responder a las preguntas
y hay mucha, mucha información y he estado tratando de hablar sobre muchos temas y esto incluye también la última pregunta, ¿no? Cuando se habla sobre tratar de desfasar los combustibles fósiles y también las preguntas o las conversaciones de alto nivel. También hay pequeños eventos donde se habla y me da mucho miedo ver este tema de la dependencia China estos días, la dependencia que tenemos con China, ya que ellos utilizan muchos materiales, materias primas y también entablan negociaciones con países como el Reino Unido. Así que muchas gracias por las preguntas porque tienen múltiples aristas y me gustaría decir que estamos viviendo en un mundo de policrisis, de megacrisis. Así lo mencionan los académicos. Pero la pregunta sobre la descentralización y cómo podemos empoderar a las comunidades, tal vez no deberíamos empoderarlas, porque ellas mismas se están empoderando. Cuando hablamos sobre la crisis, sobre la guerra, así como otras grandes estrategias, las personas suelen hacer las cosas por su cuenta. Lo importante es ver que si el gobierno no tiene los conocimientos institucionales o la infraestructura que ofrecer, ¿no? Sin esta infraestructura estatal, no pueden responder fácilmente a las crisis. Siempre son las personas las que se movilizan. Y ahí les doy el ejemplo de Ucrania con los paneles solares. Y cuando ponían paneles solares, como digo, en sus apartamentos, porque esa era la única manera de asegurar ellos mismos su energía y su seguridad. Cuando hablamos sobre los sistemas descentralizados, es un reto de múltiples dimensiones. Se hablaba sobre cómo asegurar la transición energética sin la energía nuclear. Lo lamento, pero no podemos tener un cambio sin la energía nuclear y tenemos que tratar de hablar de energías renovables, por ejemplo, pero sin las centrales, las centrales energéticas de energía nuclear son importantes. No tenemos que demonizar este tipo de energía. En Ucrania, por ejemplo, el 55% de su energía proviene de la energía nuclear. Y ahora todo esto ha disminuido debido a la ocupación y de las centrales nucleares, pero igualmente ofrece la energía básica o más básica. Y no es una solución que va a servir para todo. Pero cuando hablamos sobre algo de descentralización y queremos crear algo basado en las personas, algo a nivel más micro, donde haya mejor almacenamiento y donde también los sistemas que operan los, sean una solución para muchos países. Cuando hablé con expertos de Palestina, por ejemplo, se mencionó lo siguiente: cuando no tenemos un poder centralizado, es mucho más fácil utilizar nosotros mismos o comprar nosotros mismos paneles solares y es algo muy rápido y se responde rápidamente a las necesidades de la comunidad, pero si pensamos de manera más amplia y queremos reemplazar todo con paneles solares, vemos que es suficiente, sobre todo cuando hablamos sobre los países que ya lo están haciendo, tienen una capacidad solar muy alta, así que no deberíamos empoderar a las personas, porque ellas ya se están empoderando por sí mismas. Y para terminar, me gustaría decir que queremos apoyarlas y te deberíamos ayudar a las agencias de ayuda internacional también, porque estas son las prioridades
y al mismo tiempo estamos mostrando que el mundo desarrollado, el mundo que no ha enfrentado todavía la guerra y que esperemos que no lo experimenten pronto, que esta es la manera en la que deberían ellos mismos manejar sus sistemas energéticos, porque la emergencia climática no tiene solo que ver con la guerra, la emergencia climática y la crisis climática va a realmente ser un tema importante en todos los países del mundo. Y si podemos asegurar la resiliencia de nuestros sistemas, la crisis va la crisis o las olas de calor van a afectar a muchos países. Muchas gracias por tu respuesta, muchas gracias por toda la información que has compartido. La próxima pregunta es para Hassan. ¿Cuál es la intersección del cambio climático y la geopolítica? ¿Cuál es la mejor forma de convencer a los pueblos que plataformas como la Triple C sirven a sus necesidades cuando batallan, como por ejemplo la decolonización? Es una pregunta muy interesante. Desde la última guerra en Gaza, que estamos alzando este tema de Palestina en estas plataformas internacionales como algo muy controversial, debería responder esta pregunta como un activista climático, que es mi trabajo más opresivo, por decirlo de alguna manera, para ir justamente prestando atención en dónde las personas están sufriendo y cuáles son las consecuencias de esta guerra. Creo que debemos preguntarle qué es lo que necesitan. Un ejemplo de esto es que el presidente Donald Trump habló acerca de la transferencia de palestinas desde Gaza a países vecinos para que sea más seguro para ellos. Y del otro lado también teníamos defensores y otros países, otros aliados desde el lado palestino, no, que decían que no iban a permitir eso. Entonces, si pensamos acerca de las vidas y una vez más, cuál es la escala final y cuál es la decisión que se toma. Y pensamos, si alguna de las personas en Gaza no quieren vivir allí, no se sienten bien acerca de vivir en un solo lugar, como por ejemplo suele pasar con los adultos mayores. Hay otras familias que sí eligen irse a otros países porque temen por su seguridad y por la de sus hijos. Entonces, podemos ayudarlos en sus transferencias, en sus transportes o, por ejemplo, darles la opción de poder movilizarse y creo que los conflictos nacionales en los eventos políticos con respecto a la energía deben preguntarle a las personas qué es lo que quieren y cómo pueden ayudarlos. Otro ejemplo es, creo que el buque creo que se llamaba Madeline, que es un acto de compasión hacia la gente de Palestina. Pero ese buque no llegó a la gente de Palestina. Esos recursos tal vez se destinaron a otra función, a la gente de Palestina, pero de una manera diferente. Entonces necesitamos prestar atención en qué podemos ayudar realmente a la gente de Palestina, dónde podemos juntar nuestras fuerzas intencionalmente para poder ayudar a las comunidades. ¿Esto es algo que ayuda a la gente de Palestina? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Debemos preguntar esto luego de destinar estos recursos a las personas más afectadas por el cambio climático, no solamente presentarle estos pensamientos, sino también centrarlos y cómo podemos
conseguir ayuda humanitaria, por ejemplo, para la gente de Palestina en Gaza. Muchas gracias, Hassan. La verdad es que las palabras son muy poderosas. ¿Cómo podemos ayudar para que vean sus necesidades básicas satisfechas? Alexis, gracias. Y gracias a todos por ser pacientes, ya que nos pasamos un poco del tiempo, pero la verdad es que esta sesión está siendo increíble. Tenemos mañana una sección interactiva con más tiempo. Esta es una pregunta para Nesrin, si tiene alguna sugerencia para focalizar nuestros esfuerzos en la defensa mientras tratamos de unirnos con expertos. Sí, estoy aquí. Entonces, básicamente, yo creo que el balance es muy fácil. El cambio climático no es un problema aislado. Sus raíces están en otros problemas que estamos enfrentando hoy en día. La pregunta es si realmente podemos localizar las investigaciones para así localizar las soluciones. Estamos hablando acerca del cambio climático basado en seguridad y hemos hecho un estudio el año pasado acerca de la seguridad y el cambio climático en distintos contextos y hemos recolectado mucha información. Solamente el 10% de la investigación es acerca del cambio climático y que lo escriben pensadores de esos países propiamente dicho. Creo que hay que decolonizar ideas, decolonizar investigaciones y el conocimiento también. Entonces, debemos también decolonizar la perspectiva de cuáles son los problemas locales. También hay una idea un poco mezclada acerca de lo que es el cambio climático, porque siempre cambia este concepto, depende si estamos prestando atención a los países nórdicos o a los países del oeste, y todos los países tienen realidades diferentes en cuanto a sus emisiones, en cuanto a la transición energética y demás. Entonces, muchas veces pasa que los problemas que no suceden en un país en particular no se tienen en cuenta por ese país. Y la verdad es que las cuestiones de cambio climático van más allá de las fronteras. Incluso esto lo dice la Convención sobre Cambio Climático. Los países más contaminantes deben ser responsables por sus emisiones y creo que nuestro rol es luchar por eso. Muchas gracias por todo lo compartido en el día de hoy y por las preguntas que son muy interesantes. Voy a cerrar entonces, gracias a los intérpretes, a los oradores y las oradoras. Si los intérpretes quieren retirarse, está totalmente aceptado porque nos hemos pasado del tiempo. Ha sido una sesión bastante pesada hoy y hemos aprendido muchas cosas que no sabíamos antes. Y la verdad es que pueden sentir que el recorrido es bastante difícil hoy en día. Yo creo que los desastres climáticos, las tensiones políticas nos llevan a tener un futuro incierto y en tiempos como los que estamos viviendo, tenemos que unirnos, tenemos que alzar la voz por los pueblos que lo necesitan, por las personas que lo necesitan. Tenemos que tratar de luchar por ellos de la forma en que podamos y creo que no deberíamos desesperarnos. Tenemos poder en cierto modo, podemos extender nuestra humanidad y movilizarnos en la forma en la que podamos. Podemos hacer eso a través de la cocina, a través de la protesta, de la huelga, todo lo que ustedes puedan hacer en su país, háganlo.
pero por favor no nos mantengamos en silencio. Muchas, muchas gracias.